Bueno, Paula, seguimos poniéndole el ojo a distintos sectores a raíz de esta crisis del coronavirus. Hemos hablado de los municipios no COVID que en algunos pueden empezar a funcionar poco a poco, pero ojo, no pueden tener transporte intermunicipal con municipios cercanos que pueden llegar a estar contagiados. En estos momentos no hay transporte intermunicipal y es preocupante la situación de este sector porque, por supuesto, no pueden funcionar y sus ventas, su economía se ha visto afectada. Vamos a hablar de este tema con su invitado, Paula. Claro que sí, porque hoy pues este sector más que nunca va a ser noticia. Se ha citado a un debate de control político en el Senado justamente para tratar la situación del sector del transporte intermunicipal y tenemos hoy con nosotros en la línea al senador Richard Aguilar, quien fue justamente el encargado de presentar esta proposición. Senador, muy buenos días. Muy buenos días, Paula, Jenner también y a todos los televidentes. Bueno, sobre este tema y específicamente sobre este sector, ¿cuál es como la radiografía que presenta el país? Colombia es un país que principalmente se mueve, se conecta, se comercia vía terrestre. Pues tú lo has dicho, Paula, el 85% de los pasajeros en nuestro país se mueven mediante esta modalidad de transporte terrestre. Aquí estamos hablando de más de 3.500 empresas que le generan el 4.9% de nuestro Producto Interno Bruto. Y para que tengan ustedes una dimensión, el año pasado movilizaron a más de 149 millones de pasajeros. Hoy en día ese sector está muy afectado porque ha tenido pérdidas del 93% de sus ingresos y pese a que el gobierno nacional, mediante unas excepciones, permite el transporte, solamente se puede hacer para atender las emergencias del COVID-19. Para que tengan ustedes un paralelo, en marzo 25 y abril 26 del año pasado se movilizaron 13 millones de pasajeros. En ese mismo periodo, en este año 2020, solamente 37,000 pasajeros. Por eso hemos citado no solamente al ministro de Hacienda, sino a la ministra de Transporte, para que nos hable con sinceridad cuándo se puede hacer una reactivación gradual. Este sector está haciendo ciertas solicitudes, que se le baje el 50% en las pólizas de seguro, que se les siga exonerando del pago de peajes, que puedan operar no con un 50% de su capacidad porque no llegarían al punto de equilibrio, sino con un 70% como ya está ocurriendo en otros países del mundo. Senador, ¿y este sector del transporte intermunicipal ha podido tener acceso a las distintas ayudas que ha venido ofreciendo el gobierno, como créditos, como subsidios en nóminas, inclusive, que sean del sector transportador intermunicipal? Miren, lo paradójico es que el gobierno ha tenido la intención, incluso para salvaguardar y reactivar el sector turístico con las líneas de Bancoldes, pero cuando estas empresas de transporte van a Bancoldes o a su banco de primer piso, les dicen, ustedes no están o ustedes no forman parte de esa cadena turística, no están dentro de los hoteles, los restaurantes, pero ellos forman parte del encanamiento productivo, pero no han logrado crédito alguno. Por eso citamos al ministro de Hacienda para que las nuevas líneas de Bancoldes, como van a sacar una línea de educación, una línea para la aviación, es necesario para el sector transporte bajo algunas condiciones, no con un plazo de 3 años ni con un periodo de gracia de 6 meses, sino que tengan un periodo de gracia de por lo menos 1 año y un plazo de 5 a 10 años, porque recuerden, el sector turístico, que le representa al país más de 7,000 millones de dólares al año, que es nuestro tercer renglón de la economía, es el último sector que se va a reactivar. Y dentro de ese sector, por supuesto, está el transporte intermunicipal. Senador, usted mencionaba ahora el tema de los peajes y esa es una de las preguntas que hace parte del cuestionario que debería responder la ministra de Transporte, si el gobierno tiene contemplado suspender el cobro de los peajes hasta final de año. ¿No sería un hueco grande para la nación pensar en suspender ese cobro? ¿No es como un poco más viable o una mejor alternativa hablar de una reducción en el costo? Pues hay varias alternativas. Actualmente están exonerados de peajes, pero recuerden que el movimiento es muy leve, de 13 millones a 37,000 pasajeros respecto al año 2019. Hay varias alternativas, por ejemplo, que no exoneren el peaje, pero que les ayude con el 50% de las pólizas de responsabilidad civil, que les ayuden con los créditos, que los eximan de aquí a diciembre de pagar la contribución
que le hacen a la supervigilancia, a la Superintendencia de Vigilancia o también la contribución turística que se le paga al Fondo de Turismo, en este caso Fontur. Lo que vamos a hacer el día de hoy es darle ciertas alternativas al gobierno, pero el gobierno tiene que decidir o deja de recibir una cifra en peajes o quiebra un sector que es importante para la economía y que creció en un 3.3% con respecto al año pasado. No da más espera, así como la aviación, que son empresas mucho más robustas, son transnacionales, están clamando la ayuda del gobierno nacional. Imagínense las empresas de transporte, que hay unas grandes, hay unas pequeñas, pero la mayoría son microempresas. Senador, y ustedes han venido avanzando, bueno, ustedes, me refiero a usted que está, por supuesto, en esta vocería un poco del transporte intermunicipal, conocemos si el sector ha venido avanzando en protocolos, propuestas de protocolos para que cuando se haga el anuncio de que se levanta o que hay una excepción para el transporte intermunicipal, puedan empezar a funcionar. Pues el quejar del sector es que le ha escrito varias veces al gobierno nacional y no ha tenido respuesta alguna. Hay una propuesta del gobierno de permitir escalonadamente la reactivación de este sector con el 50% de capacidad. Con el 50% de capacidad, perdónenme, no llegan ellos ni siquiera al punto de equilibrio. Muchos dicen que prefieren quedarse quietos, no asumir el pago de la nómina, que representa para todo este sector más de 1.2 billones de pesos para sus conductores. Y ellos dicen, si no nos ayudan, si no dan una respuesta y si no nos ayudan con una reactivación con más del 70% de la ocupación para algunos buses y de 80% para otros, ellos no tienen salida alguna para reactivarse. Senador, uno entiende que la situación de este sector pues es realmente complicada. Usted nos da las cifras y uno dice, sí, están muy afectados como están muy afectados otros sectores del país. Pero es que al hablar de reactivar el transporte intermunicipal, estamos hablando de reactivar movilidad de personas y eso podría ser pues muy riesgoso en términos de contagios. Aquí no habría como también que esperar un poco a ver qué dicen los expertos en materia de salud. Por supuesto, la reactivación va a depender mucho de lo que digan los expertos y en este caso el Ministerio de Salud, el sector turístico, los hoteles, los restaurantes, todos están en primera base esperando para poder arrancar. Pero entre tanto ellos necesitan soluciones. Mira, yo les di una cifra hace poco, la nómina para todo este sector para el mes de junio puede costar alrededor de 1.2 billones de pesos. Celebramos el esfuerzo del gobierno nacional de dar un subsidio a la nómina de 40% del salario mínimo por 3 meses que representa 6 billones, pero eso significa que no va a poder cubrir todos los sectores y solamente el sector del transporte es 1.2 billones de pesos. Muchos empresarios dicen, así el gobierno nacional me dé el 40% de un salario mínimo, yo no tengo el resto de recursos para sostener mi nómina. Entonces, muchos ya van a arrancar, perdónenme la expresión, con una masacre laboral, pero también tiene al Ministerio de Trabajo con látigo porque los pueden sancionar. Entonces ellos se encuentran entre la espada y la pared y por eso la razón del debate del día de hoy. Hoy no queremos un debate etéreo, queremos respuestas claras y muy concisas por parte de la ministra para ellos saber a qué atenerse. Es que aquí hay empresas no de 20, no de 30 años, hay empresas de más de 50, hay una empresa de 100 años de historia que ha venido año tras año con sus nuevas generaciones tratando de salvarla, pero ¿cómo están? Creo que próximamente estarán anunciando que van a quebrarse y que no van a seguir operando como lo hacían antes. ¿Aguanta el sector, senador Richard Aguilar, una nueva extensión de la cuarentena sin poder funcionar? Pues no se aguantan. Muchos hace 15 días me decían que solamente tenían caja para 10 días, es decir, ya están hasta el tope, ya están hasta el cuello y por eso las respuestas del gobierno nacional. Yo me temo, no lo ha anunciado el señor presidente, que se va a prorrogar la cuarentena, las cifras están aumentando, ya llegamos a más de 700 casos por día. Miren lo que pasó en Chile, donde no tuvo una cuarentena severa y hoy en día ya declararon la cuarentena absoluta. También tenían el transporte intermunicipal y lo tuvieron que suspender. Entonces este debate no solo se va a concentrar en cuándo vamos a reactivarnos, que eso no va a ser en un corto plazo, sino también qué medidas
podemos darle o con qué medidas podemos ayudarles a este sector para poder ellos aguantar hasta que digan que el transporte intermunicipal puede operar. La ministra puede decir, no, es que el transporte está funcionando, está entre las excepciones, pero lo que ellos movilizan bajo las excepciones solamente representa el 2% de su capacidad operativa. Senadora, ¿a qué hora va a empezar este debate para estar atentos a lo que allí pues se vaya conociendo y quienes van a estar citados? Aparte de los representantes del gobierno, Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda, entiendo también han sido invitados los gerentes de estas compañías de transporte, ¿no? Vienen los gerentes de prácticamente más de 20 empresas de transporte. La ANDI ha hecho un examen muy juicioso. Vamos a revelar unas cifras que son alarmantes. Algunas de ellas ya se las manifesté. Y asimismo está el Consejo Superior de Transporte, sectores del Magdalena Medio y sectores de la Costa Caribe, donde ellos quieren manifestar sus grandes preocupaciones. Es a las 9 de la mañana en la Comisión Tercera del Senado de la República. Bueno, senador, ¿y cómo les ha ido con estas sesiones semipresenciales en el Congreso? Pues yo les digo que yo estoy muy contento. Se ha trabajado más de lo que se trabajaba antes. Ayer estuvimos en un debate hasta la medianoche. Hoy estaremos trabajando hasta altas horas del día. Y yo creo que mientras se pueda reactivar todos los sectores, mientras se puedan realizar reuniones de más de 50 personas, los congresistas debemos dar ejemplo. La virtualidad, el teletrabajo es una realidad mundial. Yo me lo he gozado. A veces uno puede estar aquí trabajando y puede hacer también otras cosas para poder atender a su misma familia, pero también dándole resultados al país. Así está trabajando todo el mundo y yo celebro mucho. Me temo que, como lo había anunciado nuestro presidente del Senado, que iba a ser una modalidad semipresencial, no lo veo muy cercano debido a que puede haber una prórroga de la cuarentena. Senador, y otro tema antes de despedirlo, usted ha estado también muy pendiente del tema de la reforma tributaria. Entonces, el ministro de Hacienda ha dicho, probablemente nos toque hacer una reforma tributaria. El presidente Iván Duque dice, por el momento no hay reforma tributaria. Vuelve y sale el ministro de Hacienda y dice, bueno, por el momento no, pero en algún momento toca hacerla. ¿Qué va a pasar con la reforma tributaria? Es que en este momento es muy apresurado por una sola razón. Cada día tenemos que tomar medidas que van a contraer mucha demanda y estamos tratando de reactivar nuestra economía, y mientras nosotros no lleguemos a una normalidad de mirar verdaderamente cómo se va a afectar nuestra economía, pese a que FEDesarrollo, pese a que la ANDI ha dado sus pronósticos que vamos a crecer negativamente al menos 2% de aquí al mes de diciembre, pues es muy prematuro aventurarse a dar una reforma tributaria si no sabemos las condiciones económicas a nivel Colombia y a nivel mundial. Recuerden que la última ley de crecimiento dimos algunas medidas para atraer inversión extranjera, para tener mayores recursos y generar empleo. Pero ¿quién va a invertir en este momento si internamente en sus propios países tienen sus propias dificultades? Yo creo que hay que guardar un poco de cautela. Una reforma tributaria, yo le quiero decir a los colombianos, no solamente es para colocar más impuestos, sino también para bajar los impuestos. Pues es el senador del Partido Cambio Radical, Richard Aguilar, a quien le agradecemos estos minutos en Redman Noticias, muy pendientes entonces de este debate de control político. Feliz día para usted. A ustedes un feliz día.